Diremos que dos triángulos están en posición de tales si uno de sus vértices coincide, es decir, que por ejemplo, imaginaros que yo tengo esta figura, ¿no? Y tengo este triángulo. Vale, imaginaros que este es un triángulo pequeño y hago el triángulo este que es más grande. ¿De acuerdo? Este sería, por ejemplo, dos triángulos, el pequeño y el grande, donde justamente tienen un vértice ambos triángulos que coinciden. ¿Podrían estar esos triángulos en posición de tales? Pues en principio sí. ¿Qué le falta? Para que los triángulos estén en posición de tales, además de tener el vértice en común, uno de los vértices en común, el lado opuesto a ese vértice, es decir, este, o en este caso este, los lados opuestos tienen que ser paralelos. Si los lados opuestos, es decir, el lado opuesto a ese vértice, que sería este, y el lado opuesto a ese vértice, que sería este, son paralelos, los triángulos están en posición de tales. Por lo tanto, estos triángulos estarían en posición de tales. Importante de esto, ¿qué es lo importante de que dos triángulos estén en posición de tales? Pues que si están en posición de tales, los triángulos son semejantes. No tendría que comprobar nada, son semejantes. ¿Qué implicaría eso? Pues que los ángulos que lo forman son iguales y que los lados son ¿cómo? Proporcionales. Es decir, que si dos triángulos están en posición de tales, automáticamente no tendría que demostrar que son semejantes. Son semejantes directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos aquí, 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 aquí son iguales y los lados van a ser proporcionales. Vale. Esto de los triángulos en posición de tales es súper importante para resolver problemas. Vale. Por ejemplo, vamos a resolver un problema que es el típico de las sombras, ¿no? El típico que se hace cuando sale un problema que hay que resolver por tales. Bueno, pues imaginaros, nuestro colegio tiene 4 plantas. El colegio Vedruna tiene de Carabanchel tiene 4 plantas, ¿no? Y esas 4 plantas, supongamos que son todas iguales. Tendríamos un edificio, ¿de acuerdo? De 4 plantas. Todas iguales, ¿de acuerdo? Más o menos para que salgan todas iguales. 1, 2, 3 y 4 plantas. Ese sería nuestro colegio. Y lo típico, en un instante del día, pues el sol proyectado sobre el colegio justamente produce una sombra que es de 25 metros, por ejemplo, ¿de acuerdo? De 25 metros. Proyecta sobre el edificio y se produce una sombra de 25 metros. Dice, en ese mismo momento, justamente tenemos un árbol, lo típico, ¿no? Los problemas estos típicos de teorema de Tales, un árbol que mide, pues, 3 metros, y que su sombra, la sombra que ha producido, justamente es de, pues, vamos a poner 2 metros. Pregunta, ¿cuánto mide el edificio? Fijaros, yo simplemente, sabiendo lo que mide este árbol y esta sombra, yo no tengo que medir todo el edificio para saber cuánto mide. Fijaros, ¿en qué está basado esto? En triángulos en posición de tales, porque aquí se produce un triángulo, ¿sí o no? Rectángulo. Y aquí se produce, efectivamente, otro triángulo rectángulo. Bien, me voy a traer este triángulo rectángulo aquí. Es decir, pues si estos son 3 metros, pongamos que el árbol llegará hasta aquí, para que entendamos, ¿de acuerdo? Y la sombra que proyecta es de 2 metros, ¿vale? 2 metros por aquí y 3 metros por aquí. ¿Qué es lo que en realidad tenemos? Tenemos dos triángulos en posición de tales, donde en este caso el ángulo recto es el vértice común. Es decir, tengo este triángulo aquí y tengo el grande puesto aquí. Y eso es un poco lo que pasa, que no entendéis por qué, pero en realidad lo que estamos diciendo es que por tener dos triángulos en posición de tales, este triángulo y el grande como son semejantes. Y por lo tanto, como son semejantes, yo voy a poder aplicar el teorema de Tales. ¿Sí o no? La cuestión es que, según el teorema de Tales, entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo divido 3 entre 2,
3 entre 2, que sería en este caso ese cociente, va a ser igual a ¿qué? A esta medida, ¿entre qué? Entre esa medida, entre 25. ¿Conocemos cuánto mide esto? No, es lo que queremos calcular, la altura del edificio. Por lo tanto, x dividido entre ¿qué? Entre 25. Repito, ¿por qué podemos hacer esto? Pues porque en este caso tenemos triángulos semejantes que están en posición de tales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto nos daría? Entonces, ¿cuánto sería x? X sería igual a ¿qué? A 25 por 3 dividido, bueno, esto por esto, igual a esto por esto, lo ponemos aquí, y entonces x, que sería la altura de nuestro colegio, sería 25 por 3 dividido entre ¿qué? Entre 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto sería la altura del edificio? 37,5. ¿Cuánto? 37,5. 37,5. Es decir, que en este caso, este resultado nos da 37,5 metros. Nuestro colegio mediría 37,5 metros. ¿Lo podríamos haber hecho esto? Bueno, ¿hasta aquí se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí. Vale. Importante es entender que los triángulos están en posición de tales. Por lo tanto, pues puedo aplicar el teorema de Tales. Pero, ¿lo podríamos haber hecho de otra manera? Sí, por semejanza de lados. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho por teorema de Tales, pero en realidad sabiendo que este triángulo es semejante a este, sabríamos que si dividimos x entre 3, que es este, con su correspondiente lado, que sería 3, x dividido entre 3, por semejanza de figuras, este grande dividido entre el pequeño, será igual a ¿qué? Al cociente de 25, por ser triángulos semejantes, por estar en la posición de tales, ¿entre qué? Entre 2. Fijaros, si hacemos esta operación, lo hago como figuras semejantes, triángulos semejantes, o lo hago por teorema de Tales, quedaría lo mismo, ¿qué me quedaría? 2x igual a ¿qué? A 25 por 3, que es justamente lo mismo. En el primer paso lo hemos hecho por el teorema de Tales, considerando dos rectas y estas que son paralelas, y en el segundo lo hemos hecho considerando que los triángulos estaban en posición de tales. La cuestión es que al final te da lo mismo, que el colegio mide 37,5 metros. ¿Se entiende o no? Sí. Lo podéis hacer como os dé la gana, utilizando esto como teorema de Tales o utilizándolo como triángulos en posición de